Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En aquellos días, Jesús se llevó con él a Pedro, a Juan y a Santiago, y subió a un monte para orar. Mientras él oraba, cambió el aspecto de su rostro y su vestido se volvió blanco y muy brillante, relata San Lucas. En esto, dos hombres comenzaron a hablar con él. Eran Moisés y Elías, que aparecidos en forma gloriosa, hablaban de la salida de Jesús que iba a cumplirse en Jerusalén. Pedro y los que estaban con él se encontraban rendidos por el sueño, y al despertar vieron su gloria, y a los dos hombres que estaban a su lado. Cuando estos se apartaron de él, le dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, y otra para Moisés, y otra para Elías. Pero no sabía lo que decía. Mientras así hablaba, se formó una nube y los cubrió con su sombra. Al entrar ellos en la nube, se atemorizaron, y se oyó una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo, el elegido, escuchadle. Bueno, estoy leyendo el Evangelio de la fiesta que celebramos hace escasos días de la transfiguración del Señor, ¿verdad? La expresión de Pedro, qué bien se está aquí, hagamos 3 tiendas, expresa la alegría del encuentro con Dios. No olvides que Pedro quiso retener ese instante de felicidad que le proporcionaba aquel rato íntimo con Dios. Quedarse en ese cielo temporal. Él estaba encantado, por eso hagamos 3 tiendas. No para él, una era para Jesús, otra para Moisés y otra para Elías. Y que él lo que quería era quedarse allí presente en lo que estaba contemplando. Considera la grandeza del cielo. Ese cielo temporal que vivió Pedro le hizo querer vivirlo para siempre. Pero nosotros aquí no estamos en el cielo, estamos caminos del cielo. Y lo nuestro no es huir de la tierra para el cielo, sino que es, mientras que vivimos aquí, encontrar a Cristo junto a nosotros. ¿Qué desánimos y tristezas podría abandonar en el Señor para que nos convierta en gozo y fuente de nueva vida? ¿Cuántas veces has pensado, ya estoy harto, no puedo más? Me agobia, me preocupa, ojalá pudiera esto olvidarme ya, irme al cielo. Abandonar esta vida. Hay veces que te encuentras con personas ya que han cumplido bastantes años y que además tienen un lastre de enfermedades y eso están cansadas, ya quieren irse al cielo. Dice, ya está bien. Como decía el Papa San Juan Pablo II, dejadme partir a la casa del Padre. Sí, fenomenal. No es que les matemos, evidentemente, sino que dejemos ya que se mueran, ¿no? Es decir, que están deseando ya irse a encontrar con el Señor. Pero tú y yo no podemos poner la cabeza en el cielo y olvidarnos de las cosas de la tierra.
Tenemos que encontrarnos con Cristo, porque así como Pedro estaba deseando, pero el Señor le dijo, no, un momento. Volvieron. Ellos guardaron silencio y nada dijeron por entonces, nada de lo que habían visto, y volvieron otra vez con Jesús y bajaron del monte. De hecho, nada más llegar abajo se encuentran con aquel muchacho endemoniado y su padre que los discípulos no habían conseguido echar. Se encuentran aquella disputa entre unos y otros. Bueno, pues muy bien. La realidad es que pues nosotros no podemos intentar escaparnos, huir. Que busques a Cristo, decía San José María, que encuentres a Cristo, que trates a Cristo. Buscar a Cristo, encontrarnos con Cristo en el día a día. La transfiguración del Señor, esa fiesta que celebramos, nos recuerda que nuestro destino es en el cielo, ¿de acuerdo? Que estamos con Cristo, que ese mismo Cristo que está con nosotros aquí en el sagrario, ese mismo que manifestó su gloria ante Pedro, Santiago y Juan. Pero aquí no podemos huir. Él se ha quedado con nosotros para que nosotros vayamos con Él. Por eso el Papa San Benedicto XVI, Papa Emérito Benedicto XVI, decía: la oración no es aislarse del mundo y de sus contradicciones. La existencia cristiana consiste en un continuo subir al monte del encuentro con Dios, para después volver a bajar, trayendo el amor y la fuerza que de ahí se derivan, a fin de servir a nuestros hermanos y hermanas con el mismo amor de Dios. Les repito, la oración no es aislarse del mundo y de sus contradicciones. Por supuesto que en la oración nos encontramos con Cristo, que busques a Cristo, que encuentres a Cristo, que trates a Cristo, decía San José María. Pero después hemos de bajar trayendo ese amor y esa fuerza del trato con Dios, contigo, Señor, para servir a los demás. Por eso, pregúntate ahora en la presencia de Dios, ¿de qué manera insisto yo en pedir al Señor, sabiendo que la oración es omnipotente, que es siempre fecunda? ¿De qué manera yo te trato, Señor, para encontrar en ese encuentro contigo, valga la redundancia, pues el sentido de lo que hago? Volver otra vez. Que no se me ocurra decirte en la oración como a Pedro, qué bien se está aquí, quedámonos aquí. No. Volver. La prueba clara de que en nuestros ratos de oración estamos escuchando al Hijo como pide la voz del Padre, este es mi Hijo amado, es que nos surgen deseos de volver. Y por eso San José María escribía en Forja: Señor nuestro, aquí nos tienes dispuestos a escuchar cuanto quieras decirnos. Háblanos. Estamos atentos a tu voz. Que tu conversación, cayendo en nuestra alma, inflame nuestra voluntad. El cielo en la tierra. Pensar en el cielo, pero con los pies en la tierra. Dios te necesita. Ese Pedro que quería quedarse en el monte de la transfiguración, que por cierto, no se tiene certeza de cuál es, pero bueno, se sitúa en uno u en otro, bien. Monte Tabor, muy bien. Pero la realidad es que el Señor, yo creo que no ha querido que dejaran claro los evangelios cuál era el monte, para que no vayamos nosotros a refugiarnos en el monte, a escondernos en el monte. Ese Pedro que estaba tan a gusto, que quería quedarse allí, al final terminó recorriendo medio mundo y llegando hasta Roma, donde dio su vida y donde allí está como fundamento de la Iglesia.
en esa roca donde está además pues el sucesor de Pedro, el Papa. El cielo en la tierra, no. Pensar en el cielo, pero con los pies en la tierra. Y entonces, Señor, ¿por qué no puedes evitarnos las contrariedades, las dificultades? ¿Por qué no puedes dar un manotazo y acabar con todas esas personas que te ofenden, que te quieren hacer daño o que quieren hacer daño a tus elegidos? ¿Por qué no acabar con tanta injusticia? ¿Por qué no acabar con tanto mal? O si quieres te lo digo de otro modo, Señor. Señor, ¿por qué no te manifiestas claramente? ¿Por qué cuando bajaste del monte de la transfiguración no seguías manifestando tu gloria? ¿Por qué volviste otra vez a ser ese hombre con esa naturaleza humana normal y corriente, sin transparentar, sin transfigurar tu divinidad? Y te encontraste con el lío que había montado entre los discípulos y los fariseos. Tus discípulos no han podido echar al demonio tal. Son unos inútiles. Tú, a ver qué haces ahora. ¿Por qué no haces eso, Señor? ¿Por qué no sigues todavía manifestando tu gloria? Decía en unas palabras el prelado del Opus Dei recientemente: si Dios se manifestase más de lo que ya hace, el pecado de quienes no le reconociesen sería más grande, mientras que oculto ofrece su gracia a todos. Una manifestación hoy y ahora de Dios en su poder y majestad, podríamos pensar que no llevaría a la salvación de más almas, sino a una mayor gravedad de nuestros pecados, de nuestras faltas de generosidad. Porque cuando el hombre se encierra, se emperra en ofender a Dios y en rechazar a Dios, ni aunque se le manifieste Dios en su gloria, lo va a querer. Lo mismo ocurre con Cristo resucitado, añadía don Fernando Cáriz. Allí están para mostrárnoslo aquellos fariseos que no creyeron en él, ni siquiera habiendo visto sus milagros. Hasta en aquellos momentos Jesús elige la senda de la no evidencia, la de no manifestarse a todo el mundo. Pero si de hecho deciden matarle porque había resucitado a Lázaro, ¿no lo recuerdas? Deciden matarle a él y a Lázaro de nuevo. Y mira que Lázaro llevaba varios días muertos, y era muy conocido. De hecho había mucha gente que había ido a ver a Marta y a María para darle el pésame por el fallecimiento de su hermano, etcétera, etcétera, etcétera. Y deciden darle muerte a Jesús y a Lázaro. Uno de los compañeros de la diócesis de Santo Cura de Ars, un sacerdote de un pueblo que se llamaba Bilbán, que era muy corpulento, hablaba un día con el Santo Cura de Ars, con San Juan María Vianney, celebramos hace pocos días su fiesta, con un tono muy familiar, y le decía: señor cura, cierto broma, señor cura, cuento con usted para poder llegar al cielo. Cuando vaya allí me cogeré de su sotana. Y el santo cura de Ars, contemplando la corpulencia y los kilos que acompañaban al compañero sacerdote que le gastaba esa broma, le respondió: amigo mío, se guardará bien de ello. La entrada del cielo es estrecha. Los dos nos quedaríamos en la puerta. Te cuento esta anécdota así simpática para que te des cuenta de que, aunque la puerta es estrecha, pero cabemos todos por esa puerta si nos empeñamos en seguir los pasos de Cristo. Y llevaremos mucha gente al cielo. Arrastraremos a tantas personas al cielo. Piensa tú
Pues en tu familia. Piensa en tu mujer, en tu marido, piensa en tus hijos, piensa pues en el resto de tu familia. Tienes que llevarles al cielo. Y tienes que hacerlo con la alegría de un hijo de Dios. La alegría de estar con Cristo. La alegría que se manifiesta después de estar con Cristo. Yo imagino que los apóstoles Pedro, Santiago y Juan, cuando bajaron del monte de la transfiguración, iban muy contentos, porque habían visto la gloria de Dios. Pues nosotros, si tratamos al Señor en el pan y en la palabra, en la oración y en la comunión, después tenemos que llevar esa alegría para arrastrar a los demás, para arrastrarles. Un artículo publicado el año pasado en periódicos españoles de una psicóloga de una universidad, la Universidad Internacional de Cataluña, de la UIC, pues decía esta psicóloga que el título del artículo es «Cómo cuidar nuestra salud mental para ser felices durante la pandemia», cosa que todo el mundo estaba bastante preocupado. Y añadía, en segundo lugar, es importante cuidar las relaciones personales reales. Según un doctor en psicología, yo creo que de origen judío, porque se apellida Ben Shahar, y profesor de la Universidad de Harvard, dice, cuantas más horas pasamos en las redes sociales, más solos nos sentimos. No hay que olvidar que la soledad es un indicador importante de la depresión. Por eso, no solamente desconectar de las redes sociales y de la tecnología, sino interactuar con los demás, manteniendo ese trato, priorizando el entendimiento, no una mera conversación, sino entender, apreciar lo que nos están queriendo decir, lo que nos están diciendo, lo que le preocupa, lo que le ilusiona, tratar a los demás. Y que esté presente en esas conversaciones siempre la esperanza, la alegría de un hijo de Dios. Compartir la alegría con los demás, alegrarles, o como decía San José María, darles un trocito de cielo. Él se refería especialmente a los enfermos, hablando de cómo tenemos que cuidar a los enfermos con delicadeza y con sentido sobrenatural, pensando que estamos sirviendo al mismo Jesucristo. Sintetizaba esta dedicación con una frase muy gráfica. Para los enfermos no tenemos que regatear esfuerzos. Si alguno necesita un trozo de cielo, subiremos a robarlo con la certeza de que a nuestro Padre Dios le agrada. Bueno, ahora con todo el tema del COVID y de los contagios, etcétera, 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 yo creo que las enfermedades que padecen las personas, que antes podían ser algo normal y corriente, que hubiera esa enfermedad o esta otra, pues ahora yo creo que se agravan, ¿no? Se agravan por el confinamiento o por la pandemia, se agravan por los contagios, se agravan por las circunstancias de miedo, de nervios, de inquietud, de intranquilidad. Pues hemos de procurar transmitirles a los demás pues ese pedazo de cielo, ese trozo de cielo. Transmitir a los demás con nuestro cariño, con nuestro esfuerzo, con nuestro contagio, para que ellos también no se quieran quedar aquí, porque aquí no está el cielo, pero que quieran ir al cielo, pero que le hagamos alegres, que le hagamos facilitemos el camino del cielo. Por eso, un cristiano es una persona muy humana y muy divina. Ya te digo, anda por la tierra, pero con la cabeza puesta en el cielo. Escribía San José María
allá por el año 65. Dios ha hecho al hombre de tal manera que no puede dejar de compartir con otros los sentimientos de su corazón. Si ha recibido una alegría, nota en él una fuerza que le lleva a cantar y a sonreír, a hacer del modo que sea que otros participen de su felicidad. Si es el dolor lo que invade su alma, aspira también a que haya a su alrededor un ambiente de silencio que le recuerde que los demás le comprenden y le respetan en su enfermedad. Necesita el hombre, añadía, necesitamos todos, hijas y hijos míos, apoyarnos los unos en los otros, para recorrer así el camino de la vida, convertir en realidad nuestras ilusiones, superar las dificultades, gozar del producto de nuestros afanes. De ahí la enorme importancia, no solo humana, sino divina, de la amistad. Claro, la amistad es muy propia de un cristiano, porque si amas a Dios, tienes que amar a los demás. Y por tanto, quieres a los demás. Y procuras eso, compartir con los demás esas ilusiones, para recorrer así el camino de la vida, con alegría. Hombre, no vamos todo el día cantando, no vamos todo el día, pues no sé, riéndonos a carcajada limpia, pero sí con una sonrisa en la boca, o sí con una mirada que se transmite a través de los ojos de alegría positiva, de optimismo. Y eso quiere decir que no tendremos problemas, que no tendremos sufrimientos, que no tendremos cruz, no. Que somos unos inconscientes que no sabemos apreciar las dificultades de la vida, que no nos enteramos de las contrariedades que surgen en nosotros o en los demás, no. Sabemos que para llegar al cielo, Cristo nos abrió el cielo muriendo en la cruz. Y como le gustaba repetir a San José María, la alegría tiene sus raíces en forma de cruz. Por eso no olvidamos que para llegar al cielo de verdad hay que pasar por la cruz. Señor, tú pasaste por la cruz, por el Calvario. Pero si es tu cruz, Señor, si llevamos tu cruz, es motivo de paz y de esperanza. Porque la paz no es fruto de la apatía, de la desgana, de la pereza, del abandono. La paz es fruto de la lucha. Entendemos lo que el Señor le decía a Nicodemo. Nicodemo era de ese grupo de los fariseos, pero él tenía ese corazón dispuesto a escuchar a Dios. Y fue a Cristo a preguntarle. Y el Señor le dijo, ¿tú eres maestro en Israel y lo ignoras? Si os he hablado de cosas terrenas y no creéis, ¿cómo ibais a creer si os hablara de cosas celestiales? Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Señor, que entendamos que no tenemos que nacer de nuevo, meternos en el vientre de nuestra madre de nuevo, no, sino que hemos de renacer a la vida de la gracia, a la vida de los hijos de Dios, que debemos recibir esa transfusión de sangre divina, de esa sangre que derramaste tú en la cruz, y que nos limpia, que nos purifica, que nos fortalece, que nos ayuda a caminar. Nadie sube al cielo si no ha pasado antes por Cristo en la cruz. Que tome su cruz y me siga, le dijiste tú. Quien quiera ser mi discípulo, tome su cruz de cada día y me siga. Señor, cuando me encuentro con dificultades y contrariedades en mis tareas ordinarias, sé descubrir ahí a Cristo que me espera abrazado a la cruz y me pide que la lleve con Él.
A mí me gusta mucho recordar esa escena de la película de la Pasión de Mel Gibson. Se hablaba de que iba a hacer una película sobre la resurrección. Estaría deseando verla. Pues en esa película de la Pasión de Mel Gibson, cuando se encuentran con Simón de Cirene, camino del Calvario. Y a mí me encanta la escena porque en un momento Jesús lleva la cruz y Simón de Cirene lleva la cruz entre los dos. Pero hay un momento en el que termina Simón llevando la cruz y a Cristo. Pues yo pensaba que eso es lo que hace el Señor con nosotros. Nos pide que llevemos su cruz, pero al final Él termina llevándonos la cruz y a nosotros. Nos lleva a nosotros. Por eso cuando tú te decides hacer un pequeño sacrificio, cuando no solamente te contentas con las contrariedades que te vienen a lo largo del día, sino que también buscas positivamente hacer pequeños sacrificios, que la mortificación no es algo de siglos pasados, que el sacrificio voluntario no es algo de la Edad Media, que es algo que es un medio tradicional de la vida ascética del cristiano, que nos acerca a Jesucristo, que nos acerca a los demás, que consiste en realizar, por amor a Dios, actos que suponen pequeñas renuncias. Esas pequeñas renuncias que otras personas, pues por motivos humanos, de salud o de apariencia física, o de gustar a los demás, o de belleza, entre comillas, pues hacen, nosotros podemos hacer pequeñas renuncias interiores o exteriores, que la hacemos no para caer bien a los demás, ni para mantener el tipo, sino para dejar de lado lo que nos aparta de Él y unirnos a su pasión. Completo en mi carne lo que falta la pasión de Cristo por su cuerpo que es la Iglesia, dice San Pablo. Completo en mi carne lo que falta la pasión de Cristo. Señor, tu pasión es sobreabundante, pero lo que hacemos nosotros es aplicarla al tiempo. Por tanto, participamos en esa redención del Señor por la salvación de todos. La Iglesia Católica sigue reafirmando que el sacrificio tiene que estar presente en la vida del cristiano, como lo estuvo en la vida de Cristo, como manifestación de amor a Dios y a los demás. En tiempos de la Guerra Civil en España, año 36, 39, como sabéis, si no lo digo yo, pues muchos sacerdotes fueron perseguidos y fueron asesinados. San José María llegó a una casa, pues estaba huyendo, a pedir que si le dejaban pasar la noche a él y a otros dos que le acompañaban. Al tiempo que le decía a la señora de la casa que él era un sacerdote, aunque iba de paisano, porque estaba huyendo en Madrid. La señora, que era muy buena y piadosa, accedió, aunque sabía que era muy peligroso, porque ponía en juego no solamente la vida de los refugiados, sino también de ella y de su familia. San José María le pidió que si le dejaba celebrar misa. Mientras tanto, que ella vigilara que no llegara nadie de los que estaban persiguiéndole o buscándole o que podían buscarle. La señora estuvo de acuerdo, pero al mismo tiempo, hizo muy bien, miraba por el ojillo de la puerta. Miraba de reojo al sacerdote y pudo percatarse de cómo celebraba misa el sacerdote, de la devoción, de la piedad, y pensó que era un santo. Al terminar, la señora les invitó a cenar a lo poco que tenían, porque estaban en tiempo de guerra y en el momento de carestía grande en Madrid. Consiguió 3 naranjas, una para cada uno de los que estaban refugiados. Ellos, como tenían mucha hambre, se la comieron. Pero San José María, por sacrificio, por mortificación, no se la comió. Y estaba hablando
en la mesa con ella y pues mientras que hablaba con la mesa, pues así, distraídamente, fue escondiendo la naranja. Fue escondiendo la naranja. Y la dejó debajo de la servilleta. Claro, la señora, cuando ellos se marcharon, la encontró y comprobó lo que había pasado. Después de muchos años, llegaron a casa unos sacerdotes del Opus Dei. Llamaron a esa casa porque sabían que había pasado allí San José María un día huido, y salió una señora como de 40 años. Le dijeron, sabemos que en esta casa durmió durante la guerra civil un sacerdote. Y aquella mujer de 40 y tantos años dijo, ah, sí, aquel sacerdote, lo recuerdo muy bien, yo era muy niña. Y les contó la historia de la naranja. Esa naranja, le dijo, mi madre la guardó porque dijo que le habían tocado las manos de un santo. Mi madre ya murió y yo la conservo todavía. No sé cómo la conservaría, pero tantos años, pues tiene tantos años, pero conservaba la naranja. Me hizo gracia, ¿verdad?, la anécdota, porque era un ejemplo no de un pequeño sacrificio, o un gran sacrificio, porque en tiempos de hambre, carestía, no comerse una naranja era un gran sacrificio, sino de que lo que a la cara de esas personas se transmitió, la gloria de Dios. Terminamos la meditación. Santa Teresa de Lisieux, Santa Teresita del Niño Jesús, decía, dirigiéndose a la Virgen y hablando de la Virgen, siento que mi misión está a punto de empezar. Mi misión de hacer amar al Señor como yo le amo y dar a las almas mi caminito. Si Dios misericordioso escucha mis deseos, mi paraíso, el cielo, transcurrirá en la tierra hasta el fin del mundo. Sí, quiero pasar mi cielo haciendo el bien en la tierra. Esta chica, esta religiosa, jovencita que se iba a morir, quería pasar su cielo haciendo el bien en la tierra. Así murió esa mujer, queriendo hacer el bien desde el cielo. La Virgen Santísima entrega a su Hijo en la cruz por nosotros. Y después, lo celebraremos dentro de pocos días, la Asunción de la Virgen pasa su vida en el cielo haciendo el bien en la tierra. Y tú y yo somos testigos de esa protección de la Virgen, de ese cariño de la Virgen. Por eso acudimos a ella y le decimos, Madre mía, mírame con compasión desde el cielo, no me dejes, Madre mía, para que yo también vaya contigo al cielo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.